Perfecto. Y ahora voy a compartir pantalla, pero voy a compartir pantalla desde mi otra computadora. Ahí está. Ahí estamos, ahí se ve perfecto, Diego. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, esa es la diapositiva de presentación. En este encuentro vamos a trabajar puntualmente sobre el trabajo final, las consignas, los criterios de evaluación, etcétera. Antes de arrancar, un pequeño recorrido por el módulo. Eh, Consta de, de cuatro clases. En la primera trabajamos el cálculo mental con números naturales. En la segunda, las relaciones con números y las formas de validar. En la tercera aparecieron los racionales y los decimales y las rupturas que se producen entre cuando uno cambia de conjunto numérico. Y en la clase 4, que está en curso en estos momentos, se trabaja la relación entre decimales y fracciones, las estructuras, las formas de calcular y el cálculo mental con los números expresados de esta manera. Bueno, la consigna del trabajo final tiene dos partes. Una primera que es de alguna forma recuperar, hacer un pequeño recorrido por las cuatro clases de algunos aspectos teóricos. Yo la voy a leer ahora tal cual está y después la vamos charlando. Recupere la lectura obligatoria y revise sus notas de cada una de las distintas clases de este módulo. Seleccione cuatro ideas analizadas en ellas, una por clase, es decir, hay que seleccionar de cada clase alguna idea que te haya parecido significativa o representativa de lo que se discutió en la clase en relación con la enseñanza del cálculo que resulten particularmente significativas. Indique la idea o el párrafo seleccionado, incluyendo la clase y la página, es decir, hay que escribir la idea, que puede ser una cita, puede estar copiado y pegado, pero indicar, o puede ser un texto de elaboración propia, pero que refiera a alguna parte de la clase, y hay que indicar para cada texto, cada párrafo escrito, la, la clase y la página. Entonces yo voy a escribir una idea que hayas tomado, que te haya parecido significativa la clase uno, entonces decís, texto tomado de la página tal de la clase uno. Lo mismo con la clase 2, 3 y 4. Y luego de eso tenés que hacer, podés hacerlo en un solo texto, no hace falta que esté estructurado de esa manera, o podés poner la idea sobre la clase uno y explicar por qué seleccionaste eso, después sobre la clase 2 o primero poner las cuatro ideas, eso lo vas armando de manera que vos veas que el texto va tomando coherencia. Una vez que terminaste esa parte, que es un recorrido teórico, que la idea es que puedas hacer este recorrido antes de empezar con la otra parte, porque te va a dar insumos para pensar lo que viene, pasamos a la instancia 2 del trabajo final, que dice, analiza una de las siguientes secuencias de tres actividades que se presentan y luego responda a las siguientes preguntas. Ahora vamos a ver las secuencias una por una. Escribe dos cálculos que se puedan presentar a los niños en el desarrollo del juego o en las actividades posteriores y resuélvanlo con al menos dos procedimientos diferentes. Entonces, a partir de la secuencia vas a seleccionar dos posibles cálculos que puedan surgir y a cada uno de esos dos cálculos hay que resolverlo de dos maneras diferentes. Y luego explicar las conclusiones que podrían quedar en un cartel en el aula luego de que los niños trabajaron con esa secuencia. Y por último, la tercera parte de la consigna dice, justifique el propósito de incluir esta propuesta poniéndola en relación con las cuestiones elegidas en el ítem 1. Es decir, cuál es el propósito de incluir una secuencia como la que estás analizando, tratándola de enlazar teóricamente con aquellas cosas significativas de la clase que vos fuiste indicando en la primera parte. Es decir, en la última hay que tratar de enlazar, de armar como una red entre la teoría que explicitaste en la parte 1 y la práctica que analizamos en la parte 2.
Sigo. Bien. Bueno, Bueno, ahí tenemos la consigna 1, ¿sí? sí, ya lo charlamos un poco. ¿Querés Bien, que lo sí, sí. vamos pasando? Bueno, esto es un poco lo que decías, ¿no? Que esto de señalar ideas significativas en cada una de las clases, que pueden ser citas textuales o textos propios, siempre que sean citas textuales, acudir a las normas APA, ¿no? Y el indicar el porqué de la selección es lo que atraviesa las consignas 2 o 3. Es decir, que están conectadas las tres consignas del trabajo final, ¿no? Desde que elegimos aquellos párrafos significativos de cada una de las clases, pasamos a analizar la secuencia y luego hacemos, digamos, una relación entre ellas para ver por qué realmente consideramos esas ideas inicialmente, ¿no? Vamos a la siguiente. Acá es un ejemplo, Edith, eh, que, para que vos veas más o menos lo que te estamos pidiendo en la primera parte. Entonces, una pequeña introducción a modo de conector podría ser, luego de la lectura del texto, por dónde va el saber pedagógico y en particular el saber didáctico, apartado 4, página 21 a la 22, del texto Cronologías de Aprendizaje de Flavia Terigi, que escribió en el 2010, seleccioné el siguiente párrafo y ahí escribís el párrafo, en este caso en cursiva, y entre comillas, porque es una cita, ahora no se usa más cursiva, esto me parece que, pero según normas APA no van más en cursiva, si va entre comillas. Habrá que discutir esto asignatura por asignatura, en todo caso, pero cuando se analizan los saberes pedagógicos didácticos que surgen de las experiencias de las escuelas, de los programas de inclusión educativa y también de las investigaciones desarrolladas en torno a rupturas de las monocromías, parece parte del saber pedagógico una idea de selección de ejes temáticos que permitan distintos niveles de aprendizaje. Alguien decía alguna vez, ¿vieron el típico formato escolar en donde alguien hace una pregunta, los alumnos contestan y el docente automáticamente evalúa? Por ejemplo, ¿qué habíamos dicho que eran los electrones? Y un alumno que contesta y uno que dice muy bien o que le da la palabra a otro alumno. Bueno, si uno quiere que las respuestas de los alumnos sean más interesantes que fragmentos muy pequeños de información, una de las cosas que uno tiene que aprender es a hacer preguntas más interesantes, porque si la pregunta es muy corta, la respuesta también es muy corta. Eso es un texto de Terigi, que en este caso habla puntualmente de los niveles de aprendizaje. Eh, si no lo Y en leíste, es un función, texto súper sí, recomendable para leer. sí, y si la persona que eligió este fragmento, ¿no? Del texto de Flavia Terigi, eh, después tiene que, digamos, a ver, decir por qué lo eligió, y justamente en la diapositiva que sigue está esta justificación. Y dice, seleccioné el párrafo, ya que al momento de realizar mis actividades para la planificación didáctica, tengo en cuenta los siguientes aspectos: el contexto, los conocimientos previos de mis alumnos, sus posibilidades tanto físicas, motrices y cognitivas, como así también sus experiencias socioculturales previas, sus capacidades y sus trayectorias. Al momento de planificar las actividades para enseñar un contenido, se tiene que reflexionar con respecto a lo que se propone hacer y que resulte para el alumno algo significativo, que implique un desafío y a su voz lo pueda resolver acorde a sus condiciones y posibilidades. Por ejemplo, al momento de elegir situaciones problemáticas, es importante revisar los enunciados y las preguntas que se seleccionen o proponen con el fin de que el alumno pueda arribar al resultado y así poder construir su aprendizaje. Bueno, justamente esto es un ejemplo de lo que tenés que hacer en la primera consigna, ¿no? Nada más que está hecho con otro texto, que no es un texto de la clase, creo que es de una de las lecturas Exacto. alternativas, o de otro módulo, la verdad se me mezclan en estos momentos, Sí. pero la idea es que veas a partir de un ejemplo a lo que nos referimos puntualmente con la consigna.
¿sí? Ahora vamos con la segunda parte y vamos a hacer una dinámica Ujú. parecida. Primero te vamos a mostrar la consigna, vamos a charlar un ratito y después al final te vamos a mostrar con un ejemplo parecido lo que uno espera que pase con el análisis. Bueno, acá hay que, habíamos dicho, hay que seleccionar las secuencias de 3 actividades. Vas a ver en la consigna del trabajo final, si no la viste aún, que hay 2 secuencias y a partir de ella hacer los cálculos. Esta es la secuencia para primer ciclo, hay otra para segundo ciclo, con un recurso parecido. En este caso es el juego del tiro al blanco. Eh, bueno, los materiales es un tablero de tiro al blanco como el que está ahí. No sé si se ve, a ver acá, capaz que se vea. ¿Se ve la flechita del mouse? Sí, sí se ve. Bueno, sería un blanco como ese que está ahí, que tiene 3 sectores. Un sector, el azul oscuro, que es te da 2 puntos. El sector un poquito más clarito es el 5 y el más claro de todos, que es el centro, te da 8 puntos. En su turno, cada jugador se juega por turnos, debe lanzar 6 porotos o 6 fichitas a un blanco que se encuentra dibujado en el piso a una cierta distancia. Antes de pasar el turno al siguiente jugador, debe anotar el puntaje obtenido en la tabla de registro, como se muestra ahí abajo. Gana el que al cabo de 3 tiros logra obtener el mayor puntaje. ¿Sí? Entonces, eh, aquí es una tabla parcial, si vos ves. En la primera columna pones el número de aciertos en 2, es decir, la cantidad de porotos que cayeron en el sector 2 y los puntos que suman. ¿Sí? Cada poroto vale la cantidad de puntos del sector de donde cayó. Lo mismo con la del 5, con la del 8 y los totales de los 3 tiros y por último el puntaje final. Total. Al terminar el juego, se le solicita a cada grupo que escriba en un afiche 4 cálculos que fueron realizando durante el juego. Entonces aquí tenés 2 cuestiones. Uno es cómo ir calculando los puntajes parciales y el otro es cómo calcular el puntaje total. Ahí tenés 2 posibles caminos de cálculo, digamos, teniendo en cuenta la otra parte de la consigna. Pero no me quiero adelantar mucho, tampoco quiero spoilear mucho la actividad. La actividad 2 de la secuencia, acordate que son secuencias de 3 actividades, dice, usando los registros de la actividad 1, se organiza en el pizarrón una tabla de 2 columnas donde se irán anotando en forma separada los cálculos que les parecieron fáciles y los que resultaron difíciles. Entre todos, se trata de pensar cómo es posible hacer más fáciles los cálculos difíciles. ¿Sí? Ahí habrá que ver, eh, eso depende de cómo se gestione la clase, pero bueno, digo, si vuelvo para atrás un poquito sobre la tabla, eh, seguramente esto está pensado para el primer ciclo, con lo cual calcular los puntos de los porotos que caigan en el 8 seguramente va a ser más complejo que los del 2 o que los del 5. Si sacaste los 6 porotos en el sector del 5, es un cálculo 6 por 5 para primer ciclo. Seguramente ahí puede aparecer el conteo, el sobreconteo, la suma sucesiva. Digamos, ahí hay algunas cuestiones y la suma total también es un cálculo. La idea es que eh, se puedan registrar los cálculos fáciles y difíciles. Ahí, digamos, retomando un poco lo de la clase, lo fácil o difícil está ligado al repertorio de cálculos memorizado que tengan los niños, ¿sí? Seguramente eh, estamos pensando primer ciclo, tercer grado, si manejan por ahí ya el repertorio de algunas multiplicaciones, como la de dobles, la primera columna de la tabla no les será muy compleja y como te dije anteriormente, la otra un poquito más. Y luego la actividad 3, que ahí aparece esto que charlábamos al principio del encuentro, antes de habilitar la grabación, que es el hecho de que actividades simuladas del juego. Le proponemos a los estudiantes
como situaciones que pudieron haber pasado en el juego y las ponemos en discusión o tratamos de analizarlas. Antes que nada, Edith, antes de seguir avanzando, nos están quedando unos 8 minutos de trabajo. En caso de que se corte el Zoom, volvemos a conectarnos en el mismo enlace inmediatamente. Bueno, acá la actividad es, en un tiro, Francisco acertó 4 porotos en el número 5, cuánto deberá anotar en su tabla de registro de puntaje, cómo lo habrá pensado Francisco, y acá habrá que analizar diferentes posibilidades de cómo anotar 4 porotos en el número 5. Desde 4 por 5, que es el camino más económico, hasta duplicar y duplicar, hasta sumar 5 4 veces, etcétera, etcétera. Gastón invocó los 3 porotos en el 8 y 2 porotos en el 2. ¿Cuánto deberá anotar? ¿Cómo lo habrá pensado? Y acá aparece la combinación de operaciones. Esto es una multiplicación y una suma. Y en su turno Julia invocó en 4 porotos en el 5, 2 porotos en el 8. ¿Cuántos puntos sacó en el tiro? Fíjate que en el primero, en las dos primeras nos pregunta cuántos puntos sacó. Nos pregunta cuánto deberá anotar y cómo lo pensó, mientras que en este nos pregunta cuántos puntos sacó en ese tiro puntualmente y cómo lo habrá pensado, y acá al revés, en la pregunta 4 me da la cantidad de puntos, me dice que invocó, después de contar los porotos, que invocó en el 8. Entonces, ahora me pregunta por 4 porotos. Acá es el camino inverso, digamos, si las dos primeras están en torno a la discusión de la multiplicación, la última pone en discusión esto de hacer el camino inverso y podría hacer una primera entrada a la división. Bien, sigamos. Y la otra actividad dice, estas son las tablas de registro del puntaje de Carolina y Diego, se animan a completar los números que faltan en los casilleros, y bueno, ahí está el portador de información, donde por ejemplo en esto te da la cantidad de puntos y te dice cuántos porotos cayeron en el sector 2. Acá al revés, te da la cantidad de porotos que cayeron en el sector 5 y te pide que averigües los puntos. Lo mismo aquí, te da la cantidad de porotos que cayeron en el sector 4 y te pide que calcules los puntos. Aquí hay que ver esto, también estas dos X que están acá. Quiere decir que no cayó ningún poroto, porque por ahí muchas veces se puede confundir eso con una incógnita, pero en realidad quiere decir que no cayeron porotos en el sector 8, por lo tanto no hay puntos en el sector 8. ¿Sí? Bien. Y lo mismo con la tabla de Diego, acá es para completar la tabla vas a tener que ver el camino inverso. O tengo los puntos y trato de ver la división o el reparto de la cantidad de lo que vale cada acierto en ese puntaje, o tengo la cantidad de aciertos y con la multiplicación obtengo la cantidad de puntos. En las dos tablas te pide el puntaje total, o sea, la suma completa hay que hacerlo, y en la última, el total del primer tiro también es algo a calcular. Bien. Esta es la actividad de la secuencia para segundo ciclo. Yo no voy ahora a explayarme tanto, porque es la misma lógica que la de primer ciclo, nada más que en lugar de tener naturales en el blanco, tengo fracciones, pero después es todo lo mismo, ¿sí? Lo mismo me refiero, es la misma idea, nada más que cambia el conjunto numérico y obviamente aparecen las particularidades de sumar fracciones con igual denominador o de multiplicar una fracción por un entero. Pero fíjate, la lógica de la secuencia es la misma, aparece el tablero, el juego, los turnos, al terminar se escribe en un afiche los cálculos más fáciles y los más difíciles, después lo mismo, las columnas, ¿se entiende? Ah, bueno, qué bueno. Gracias, Edith. Vos tiranos un mensaje cada tanto, cosa que sepamos que nos estás escuchando. Y, y luego, bueno, en la actividad 3 nuevamente, son las situaciones simuladas del juego, donde se pone en discusión justamente esto que pensamos, que te decía al principio. El caso de ver la idea de un entero por una fracción, o al revés,
Denis anotó 3 puntos después de contar que en los porotos, que invocó en el 3/4, cuántos porotos invocó, y ahí hay que ver cómo formo 3 con 3/4. Bueno, la idea es parecida, cambia el conjunto numérico para segundo ciclo, lo mismo para completar la tabla. En esta tabla de las X tienen la misma lógica que en la de primer ciclo, es que no hay ningún acierto, por ejemplo, en la casilla de 3/4 para el caso de Carolina. Bien, y ahora vamos a... Nos quedan 3 minutos, o sea que se va a cortar, casi que nos conviene Bien, desconectarnos y volvernos a conectar. yo creo que sí, que Edith, conviene ¿estás de hacer eso. acuerdo? Perfecto, entonces Bien, nos desconectamos y nos volvemos a conectar enseguidito. bien. Nos vemos en un minutito. Dale.